Ahora veamos cómo nos han mentido, nos han ocultado, nos han escondido la verdadera esencia del amor extraordinario de Dios. Y veamos la manifestación del amor de Dios en el Antiguo Testamento, que fue ocultado y sigue ocultado por los judíos, por Moisés, por todos los que le metieron mano a la palabra de Dios. Acordémonos, queridos amigos, que la palabra de Dios está contenida en la Biblia, pero la palabra de Dios fue inspirada por Dios, pero escrita por los hombres. Y todo, absolutamente todo lo que toca el hombre, lo adultera. Y esto lo podemos ver a través del Salmo 145. Nos muestra la bondad extraordinaria que Dios ha sentido desde el principio por su pueblo. El Salmo 40 nos habla de la liberación que Dios estableció para su pueblo. El Salmo 51 nos habla del plan de Dios para que el hombre se purificara de su pecado. El Salmo 130 nos habla de la redención que Dios estableció para su pueblo. El Salmo 127 nos habla de la prosperidad divina. Pero díganme, gentiles amigos, ¿cuándo se ha hablado de esto en las iglesias, en las sinagogas, en las ermitas, en todos los lugares donde se habla de Dios? No se establece que Dios desde el principio ha estado dispuesto a mostrarnos el amor de Dios. Y entonces llegamos a la Carta Magna. Todo lo que está escrito e inspirado por Dios, sin adulteramientos, es extraordinariamente verdad. Y por eso ya sabemos que Dios es verdad, que Dios es vida, y ahora estamos analizando cómo Dios es amor. Y si hay alguna parte de la palabra de Dios contenida en la Biblia que nos pueda manifestar con claridad diáfana el hecho de que Dios sea amor, es nada menos que Primera de Juan 4, que tiene 21 versículos. Y aquí es muy importante esto, queridos amigos, porque ya sabemos que el plan de Dios es liberar nuestro espíritu, redimir nuestra alma y sanar nuestro cuerpo. Y por eso es importante que analicemos este capítulo de Primera de Juan 4 para analizar estos 21 versículos, porque 7 son para nuestro espíritu, 7 son para nuestra alma y 7 son para nuestro cuerpo. Pero la gran pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cómo podemos siquiera comenzar a comprender esta verdad? Existen muchos versículos en la Biblia que nos dan la definición del amor de Dios. Pero el versículo más conocido, pero menos comprendido, que nos habla acerca del amor de Dios, es nada menos del capítulo 3 de Juan, en el versículo 16, que dice: de tal manera amó Dios a sus hijos que habitan en el mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él, en su Hijo, crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí estoy parafraseando, pero el versículo dice a la letra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es interesantísimo que desglosemos este versículo. Dios define el amor como un acto de entrega. Sin embargo, la pregunta es,
a quien Dios entrega. Y entonces nos damos cuenta de que Dios entregó no simplemente un obsequio que pudiera estar envuelto y adornado con su extraordinario moño, sino que nos entregó un sacrificio. Dios sacrificó a su Hijo único para que nosotros, los que ponemos nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en su Hijo, Jesús el Cristo, el Hijo del Altísimo, el Hijo del Viviente, el Mesías, que los judíos todavía están esperando y que muchos de los denominados cristianos están esperando, no pasemos la eternidad separados de Dios. Este es un amor asombroso, porque somos nosotros, ojo, somos nosotros quienes elegimos, quienes escogemos estar separados de nuestro Padre, ¿sí o no? La decisión es nuestra, no es del Padre, no es del Hijo, no es del Espíritu Santo. A pesar de que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente, nos da la libertad, nos da el libre albedrío para elegir si queremos estar separados de Él, sí o no. Si queremos estar separados de Dios por nuestro pecado. Y aún así, es Dios quien enmienda esta separación entre Dios y el hombre por medio de ese intenso sacrificio personal. Y todo lo que tenemos que hacer, lo único que tenemos que hacer si queremos, no nos obliga, es aceptar que ese abismo entre Dios y el hombre sea cubierto por el puente que es su Hijo amado Jesucristo, y que nos permite entrar confiados al trono de la gracia, mostrándonos que el único intercesor y el único mediador entre Dios y los hombres, varón, varona, es Jesús el Cristo. No es San Pablo, no es San Pedro, no es San Judas, no es las 11,000 vírgenes que conocemos. No son ellos. Solamente el único camino al Padre es Jesús el Cristo. Entonces, lo único que debemos hacer es aceptar este extraordinario regalo.